Volvamos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Habíamos quedado en esta primera parte preliminar de los continentes que ella ha ido explicando los nombres que se le iban a dar. Recuerden que tanto en los quizás idiomas de alguna de estas humanidades en esos continentes, y bueno, la fraternidad de adeptos sí siempre ha tenido que tener su idioma, pero no la fraternidad ya nuestra que viene a partir de la tercera raza, pero sí, vamos a decir, las jerarquías logoicas, etcétera, tienen también, como es natural, su manera de expresarse, comunicarse, que en esos niveles, como es natural, es completamente distinto de las limitaciones nuestras de este plano físico. Y tenemos nosotros que tomar en cuenta también que hay una serie de razones esotéricas para que ciertos aspectos de lo que puede estar en relación con lo más oculto de estos continentes y de estas razas, un continente para cada raza, en el sentido total de toda la Tierra, aunque no esté al nivel en la primera raza, en la segunda y en la tercera de esta cuarta ronda, al nivel de la densidad general de la ronda, sino al específico de repasar la primera, segunda y tercera ronda en las 2,5 primera raza de nuestra humanidad, para posibilitar que el mayor número de seres que estaban muy cerca de la individualización pudieran de verdad a completar esa individualización antes del cierre de la posibilidad de esa puerta que hace posible la individualización dentro de una encarnación planetaria. Porque recuerden, y eso ya nosotros lo hemos dicho, pero lo vamos a reiterar, que cuando un ser no tiene el tiempo suficiente para completar, por mucho que se empeñe en lo que queda de una encarnación planetaria, su evolución dentro de un reino, pues ¿para qué se va a incorporar a él? Si de todas maneras tiene que continuar en la encarnación siguiente. Eso pasa o pasó con nuestra humanidad, que no todas las expresiones monádicas, no me gusta decir mónadas en plural porque da idea de pluralidad, la mónada es una sola siempre, toda esa expresión monádica que había alcanzado ya la individualización, si ya pasaba de la mitad del periodo de duración de esta encarnación planetaria, que es la cuarta raza de la cuarta ronda, es muy difícil que pueda tener la oportunidad. Y cuando se comienza un ciclo de ello en el inicio de una encarnación, hay toda una serie de factores jerárquicos que ayudan, como los Pitris Varishad, los Pitris Nisvatas, que iban a entrar en esta cuarta ronda. Y todo ello, pues, rompería mucho el orden de los logros evolutivos que se tienen que realizar en un reino determinado, y más el de la humanidad, que es el reino más difícil, el reino clave y llave de todos los demás reinos, etc. Así que esa es otra de las razones por las que estos nombres no se deben de dar públicamente, al menos a nuestra actual humanidad. Y bueno, explicó ya hasta la quinta
El primero se le llama la tierra sagrada y imperecedera, porque lo es así no solo en esta ronda, no solo en este periodo mundial, sino en las 7. Es algo de la tierra que es lo más sagrado de ella. Por eso se le dice la tierra sagrada imperecedera. Tiene muchos significados implícitos en este grupo de palabras. Ya después, el de la segunda raza, el de la tercera, que fue el que se le llamó Lemuria, de la cuarta, que se le llamó Atlántida, y ahora en la quinta, que aunque se le llama América, en realidad es Europa o Euroasia, hasta un punto. No toda Euroasia, pero sí lo más fundamental de Europa y Asia ha sido la sede de las primeras grandes civilizaciones de nuestra quinta raza. Y solamente ahora en esta misma quinta subraza de la quinta raza y en los postrimerías de la cuarta, pues América se añadió. América empieza con la conquista con presencia de civilizaciones de la quinta raza, bien civilizaciones. Recuerden, y bueno, también de seres cuyo ego ya había alcanzado un grado de desarrollo como el que requiere la quinta raza. Recuerden que hay una diferencia entre raza física y la raza de la evolución que sigue, que es la de la inteligencia. La del espíritu, no sabemos nada. No se nos ha dado, como si dijéramos, señales de cómo y qué se podría, porque claro, igual que para la raza de la parte evolutiva, tenemos que hacer una investigación en lo inmortal de la expresión del ser humano, que llamamos el ego reencarnante, nunca la personalidad, la única que da en el nivel físico y quizás el resto de la personalidad no se nos ha aclarado. La característica de esa raza, que en el nivel físico es un sentido, y me parece que los sentidos psíquicos deben de estar en relación con los mismos 5 sentidos físicos y que se añadirá ya el sexto y el séptimo al final, porque eso como si dijéramos, aunque redundan en una transformación de la personalidad, están centrados en lo más alto del ego. Es decir, no solo en la tríada, en la parte superior de la mente nuestra que funciona en el cuerpo causal, sino aún más allá de ese cuerpo causal, los principios búdicos y ámicos. Pero bueno, reflejado en el átomo permanente que desciende de esos 2 niveles a lo más alto del cuerpo causal y forman allí un triángulo, una tríada. Volviendo entonces al texto, en el punto que lo dejamos, después de este hasta cierto punto repaso, pero que ustedes mantengan lo esencial de esta primera explicación de estos anales ocultos que HPV incluyó al inicio de Antropogénesis. Nos dice ella, pero el punto principal para nosotros no está en el acuerdo o desacuerdo de los naturalistas acerca de la duración de los periodos geológicos. Era lo último que habíamos visto, cómo los cálculos de los naturalistas materialistas, que nada más que se basan en alguna serie de datos y sobre todo en la sedimentación, que es lo más exacto, al menos para ver las proporciones de la duración de los periodos geológicos, los que duran más, los que duran menos, dependen del nivel de sedimentación, sino más bien en su acuerdo perfecto en un punto. Es decir, que cuando hay algo en que todos están de acuerdo, es que por lo menos hay una mayor certeza de que la investigación es bastante profunda. Convienen todos, y es donde ella por eso hace este énfasis, en que durante la edad miocena ya
haga 1 o 10 millones de años, los cálculos no son los que importan en este sentido. La Groenlandia y hasta el Spitsberg, que ustedes saben que es la zona esa al norte de Noruega, etcétera, restos de nuestro segundo continente, el hiperbóreo, dice que está muy cerca del Polo Norte, y fue la situación que se le dio al segundo continente hiperbóreo, tenía un clima casi tropical. Es decir, esto es lo importante. Esa etapa de la humanidad que se expresó en esta edad miocena, pues no tenía el clima actual templado desde a partir del trópico de Cáncer o del trópico de Capricornio hasta cercano a la zona al norte llamada el Ártico y al sur llamada la Antártica. Ártico y Antártico ya están en zonas de un predominio de hielo que solamente ahora que se está desintegrando y que es lo que hace que haya toda una serie de variaciones climáticas que es parte de lo que seguramente nuestras encarnaciones han necesitado para aprender algunas de las lecciones que estas variaciones de clima contienen. Ahí termina entonces estas notas que nosotros habíamos visto y vamos a pasar a la estancia primera. Tiene una llamada que nos dice: todas las palabras y frases entre paréntesis en las estancias y comentarios son de la escritora. Es decir, ella agregaba paréntesis donde estimaba que podía ayudarnos a los que no hemos tenido las instrucciones que ella sí recibió a los pies de sus maestros. En algunos sitios serán incompletas y hasta inadecuadas esas palabras, esas frases, desde el punto de vista hindú. Es decir, ella nos está hablando, fíjense, no de la India, sino del hinduismo como filosofía, primero religión actualmente. Esta es otra de las múltiples confusiones que muchos estudiantes que no pasamos más allá del nivel de la personalidad, del intelecto, confundimos muchas veces. Porque los maestros hayan vivido en el Oriente. Algunos de ellos nacidos o al norte de la India o en la India, etcétera. Y por tanto, en relación muy estrecha desde su respectiva iniciación con la filosofía primero hindú, que por eso lleva H por hinduismo, y la posterior degeneración de esa filosofía muy alta en inicios, con 6 grandes darshanas, sobre todo la Vedanta, la Samkhya, que se destacan, la yoga. Pues esas 3 de las 6 escuelas que he nombrado son importantísimas, pero no son la primitiva enseñanza de los rishis que todo adepto domina y ha incorporado a su conciencia. Y esa distinción la tenemos que tener muy en la mente. Los maestros, aunque sobre todo los que viven en el Tíbet, aparezcan, entre comillas, mayávicamente, sean considerados como parte de los lamas de los budistas, no son meros lamas. No son meros budistas exotéricos con X, que es lo que ha llevado a que, por ejemplo, al lado de todavía restos de sabiduría extraordinaria, restos de sabiduría extraordinarias en sus libros del budismo mahayana, del budismo hinayana, de las tradiciones lamaístas,
que están fundamentadas, claro, en épocas de mucho esoterismo, fundamentadas, pero corren hoy pareja con las ruedas de oración, por ejemplo, que muchos de esos lamas le dan vuelta cada vez que pasan cerca de una rueda de oración porque creen supersticiosamente que por impulsar el movimiento de esos, vamos a decir, pequeños trompitos, pues se producen toda una serie de hechos en lo invisible. Todo eso ha sido, hermano, una ya degradación de una filosofía enormemente alta, tanto primero en la Mahayana como aún en la Hinayana. Tanto es que han decaído las dos, que hoy se cogen algunas cosas de la Hinayana y otras de la Mahayana cuando uno quiere tratar de investigar más profundamente. Pero ninguna tiene la verdad total. Igual pasa con la Seidarshana. La Vedanta es la más profunda. Llega a la concepción de Parabrahman Mula Prakriti. Correcto, una concepción de unidad. La Samkhya se queda en una dualidad. Pero de todas maneras, ambas conservan enorme cantidad de sabiduría, pero no son las enseñanzas de los maestros. Ellos ni son vedantistas, aunque la Vedanta Advaita se parezca, o sea, la que más de lo exotérico que se parezca a muchas de las doctrinas de los adeptos, y ellos usan mucho de su terminología, pero ellos no son ni Sankhya, ni Vedanta, ni ninguna de estas, y no podemos nosotros, como se dice mucho en Cuba, tomar el rábano por las hojas, porque dejamos lo que vale del rábano, que es la raíz, y es la que alimenta más. Y indudablemente que las hojas tienen su alimento. Es decir, no desechamos el alimento tampoco de la Vedanta, ni de la Samkhya, ni de la Mahayana, ni de la Hinayana. Pero si no llevamos nuestros estudios más profundos a lo que ellos permitieron se nos diera por HPV, muchos de esos errores nos van a pasar totalmente desapercibidos o vamos a caer en ellos creyendo que es parte de la enseñanza de los maestros, que es donde sí tenemos que tratar de evitar esto. Y por eso quizás algunas de sus citas pues sean incompletas desde este punto de vista, ya no del budismo, sino de la religión hindú. Pero nos aclara ella, pero son correctas. Ella hizo muchas de estas frases, de estas palabras entre paréntesis, bajo la instrucción de su maestro o de sus maestros, porque fueron los dos, tanto el directo de ella M como KH, que cooperó en esta obra extraordinariamente. Pero son correctas y en el sentido que se les da en el esoterismo transhimaláyico. ¿Ven? Esta es la clave. Ella los explicó junto con sus dos maestros, porque la obra ellos se la declararon conjunta de los tres, bajo el esoterismo transhimaláyico, más allá de los Himalayas. Los Himalayas donde está Lhasa, Astava, el Dalai Lama, etc. Es decir, el lamaísmo. Es lo que quiere decir aquí indirectamente. No está en el esoterismo, que lo tienen o lo tenían al menos en la época que ella vivió. Yo no puedo decir hoy porque yo no soy de ninguna de estas líneas en un nivel como para poder opinar. Pero en esa época el esoterismo transhimaláyico de los maestros era el único que ella y ellos trataron de allegarnos a algunas semblanzas y algunas aclaraciones de ellos por sobre tanto las 6 darshanas de la India con las dos grandes escuelas filosóficas del budismo. La enseñanza se ofrece tal como se la comprende, en este caso ella, pero hay mucho que es también como los maestros permitieron que se llegara al público.
Y recuerden esto, no se nos permitió todo lo que ella pudo alcanzar. Y por tanto ella tampoco, junto con ellos, pudo llegar a todo lo que ellos alcanzaban. Y puesto que hay 7 claves de interpretación para cada símbolo, otra de las dificultades, ella nada más que dio una clave en el 4º tomo de español, segunda parte del 2º volumen de inglés, en su primera obra Isis sin velo. Lo aclara en el proemio de la doctrina secreta o en el prefacio, no me recuerdo bien, de la obra completa, no del compendio, no me recuerdo si en el compendio lo llega a manifestar, pero dice, se le darán ahora 7 vueltas a aquella clave. Luego, nada más que seguimos con una clave en su estructura. Y lo de Isis no lo entendemos, y yo no lo entiendo. Lo aclaro desde ahora, que es como ella explica la rueda de Ezequiel o ese misterio de la relación de los 10 signos zodiacales de los antiguos, a los cuales se agregó dos signos en ese tránsito entre la decadencia total del esoterismo griego y hasta cierto punto tuvo que haber en Roma, pero de Roma se sabe menos. No hubo grandes figuras, por lo menos que hayan llegado a nosotros en la historia, pero Roma lo tuvo que tener. Y la oscuridad de la Edad Media, etcétera, hasta ahora que se vuelve a tratar de publicar algo sobre ese esoterismo. Y por ello es que nosotros cuando más, si comprendemos las 7 vueltas de la clave que hayamos descubierto en Isis, o nos facilitan esas 7 vueltas comprender lo de Isis, que es lo que yo a veces me imagino, que relacionando las 2 obras, y por eso yo insisto, si no tenemos ni hemos dado una consideración seria de estudio e investigación a Isis sin velo, que es donde está la primera clave y la única, ¿cómo vamos a entender las 7 vueltas que se dio en la doctrina? Y esa es una de las, para mi entender, errores de muchos estudiantes que no solo le quitan valor a Isis. Es verdad que Isis tuvo sus errores, los mismos maestros lo tienen en las cartas, que ellos querían que se reescribiera. HPB estuvo de acuerdo. No sabemos hasta dónde se pudo o no se pudo, o se decidió nada más por la gravedad de ella, darnos entonces la doctrina y que cada uno siga su línea de autodescubrimiento por la investigación de estas obras o mediante la ayuda, porque nunca, claro que van a sustituir lo que tenemos que hacer cada uno con nosotros mismos, es autorrealización, pero sí nos puede ayudar enormemente. No porque las claves sean necesarias como tales, sino porque conocernos a nosotros mismos es una labor ciclopia. Así que la enseñanza se ofrece tal como se la comprende, y puesto que hay 7 claves de interpretación para cada símbolo y alegoría, lo que pueda no responder a un significado, digamos, por el aspecto psicológico o astronómico, que es el que tiene que ver mucho con la rueda de Ezequiel, que todo se aplica después, claro, a nosotros. Nada hay fuera, nada está adentro. En lo psicológico se encontrará perfectamente correcto en el aspecto físico. Fíjense, hay claves físicas o metafísico, que ya van más allá de este plano y puede llegar a ser hasta, vamos a decir, a tocar los planos más altos de toda la manifestación, de los 7 planos. Así que fíjense, donde vamos a entrar es en la segunda cara de la moneda
que se le dio al mundo. Cosmogénesis y antropogénesis. ¿Por qué? Porque la génesis de un cosmos es idéntica en esencia, pero solo a través del uso correcto de las leyes de analogía y correspondencia que desde cosmogénesis ella enfatizó, de antropogénesis. ¿Por qué? Porque cosmogénesis es la enseñanza sobre macrocosmos. Antropogénesis, ¿cuál es? La enseñanza sobre microcósmico, lo microcósmico, cada ser humano. Pero como ambos son correlativos, si se descubre uno o algo de uno importante, podemos aplicarlo casi seguro a lo que aparece como menos importante por ser lo micro, lo pequeño de ese mismo cosmos. Pero visto desde el punto de vista de la unidad, macro y microcosmos son dos aspectos que se manifiestan en un tamaño y en una aplicación de las leyes de una manera enorme en el macrocosmos, pero que son todas las mismas leyes y la misma esencia, correspondiendo sobre todo a la diferencia de tamaño y de duración de cada uno, pues de su manifestación mampantárica, estoy refiriendo, pues se corresponden análogamente a través de esa diferencia en las mismas leyes, unas funcionando en el nivel inmenso y otras funcionando en el nivel mínimo de expresión de ese universo. Entonces, esta instancia primera nos trata de los comienzos de la vida senciente. No hay vida que no tenga un nivel de respuesta en la manifestación y en el nivel de manifestación en que se esté desarrollando, en que se esté manifestando su evolución. Y por tanto, su capacidad de ascender, de cambiar, de mejorar, de descender, de prepararse, de aprender a manejar lo que después en el arco de reascenso se completa. Recuerden que desde el comienzo de un Mahamambantara hasta el comienzo de una encarnación, hasta el comienzo de cada reino, etcétera, todo va de la realidad de sí mismo en lo uno, en la unidad, a la expresión de sí mismo, sea cual sea el nivel de expresión de esa manifestación macrocósmica o microcósmica, es decir, sea desde el universo a un ser humano o a la humanidad. Pues todo eso es vida que siente. Una vida que usa ese aspecto del espacio aparentemente diferenciado, sea una galaxia, sea un organismo microscópico, sea un átomo de uno de los planos, de los 7 planos del universo, que todos tienen su nivel atómico, pues todo es vida que está sintiendo. Es vida que expresa algo de su inteligencia, porque ese es el propósito por el cual aquello se manifiesta y llega a expresar esa línea de la vida. Vamos al primer esloka. Recuerden que se le llama verso o esloka a estas veradas partes de cada una de las estancias. El la, ahí hay un inciso A,
que dirige al cuarto, se está refiriendo globo o nuestra tierra, esa es la aclaración de HPB, es el servidor de los las, en aparente plural, recuerden, por eso ya lo pone entre paréntesis, porque en la escritura original no se le pone plural, porque aunque sea una expresión de manifestación de muchos, de todas maneras siguen siendo uno. Así que el la que dirige al cuarto es el servidor de los la de los 7. Y aclara ella entre paréntesis, los 7 espíritus planetarios. Es decir, un logos solar, un logos planetario tiene 7 logoi, como debe decirse en griego, es decir, 7 logos, pero ya plural de logos, que en la primera palabra, el logos solar, el logos planetario, está en singular, pero no le podemos poner otra S más porque sería ridículo. Pero sí, en griego lo que hace es que cambia la palabra y logos, cuando es la expresión de una sola unidad en lo más alto de un sistema solar planetario, pues siempre se desdobla o se manifiesta o otras palabras que todavía no sabemos en 7 expresiones logoicas, pero de lo que llamamos de los 7 globos de cada sistema. 7 globos principales. Recuerden, un sistema solar puede tener muchos más planetas, físicos sobre todo. Ahí termina el inciso B. Recuerden que estos incisos se ponen al final de lo que se va a estudiar en cada inciso. Los que recuerden la parte de cosmogénesis y los que no hayan estado, pues para cuando la estudien, que lo entiendan bien así. Los que giran, esos 7 los que giran conduciendo sus carros, un velo para sus globos, sus residencias, sus casas o sus cuerpos, alrededor de su Señor. En el caso del globo solar, los planetas todos giran. Son sus carros, sus cuerpos, pero tienen cada uno un espíritu que los conduce. Pues giran alrededor de ese sol, alrededor de ese logos planetario. El ojo único, loka chakshub, entre paréntesis, que ya lo va a explicar, de nuestro mundo. El ojo único de nuestro mundo. Su aliento dio vida a los 7, entre paréntesis, da vida a los planetas. Esto de ese la, de ese logos superior, que tiene a su servicio, y él es también el servidor, fíjense lo que dice arriba, el servidor de los 7, porque aquí hay un servicio recíproco, tanto de lo alto a lo bajo como de lo bajo a lo alto. Y ese es el verdadero servicio. Siempre hay una doble dirección de estas corrientes de ayuda, de lo más evolucionado, que siempre recibe también de lo menos evolucionado, de la labor mayor, la resultante que proviene de la labor que en menor nivel de expresión son las dos necesarias, y su constante correlación es parte de lo que tenemos que aprender en todo nuestro nivel de evolución interno, que se tiene que expresar en toda nuestra naturaleza externa. Dio vida al primero. Su aliento dio vida a los 7. Dio vida al primero. Todos son dragones de sabiduría. Añade
el comentario. Y ahí hay un inciso D. Así que tenemos aquí 4 incisos que vamos a ir viendo, al menos una parte de ellos en este resumen, que claro, recuerden que todas estas explicaciones y estos incisos son mucho más amplios en la obra original, y que si algo de ellos no lo acaban, como es natural de comprender, comparen con el comentario de la obra total para ver si les ayuda. Los que nada más que quieran una noción, como es natural, porque es la primera vez y nunca han estudiado la obra completa, pues el compendio nos sirve para tener una idea general, un cimiento, y después podemos seguir con la obra total, aunque nos lleve muchos años siempre de estudiarla e investigarla toda la vida, hermano. No se hagan esto ilusión. Entonces, el inciso A es la explicación de la. La es el término antiguo en las regiones transhimalayicas. Esto recuerden que es sinónimo en el nivel de los adeptos, de la fraternidad de adeptos. Es el término para el espíritu. Cualquier ser celestial o superhumano, lo más alto es el espíritu. Pero aún cualquier ser celestial o superhumano, aunque no esté en el nivel más alto de la expresión del espíritu. Por eso hace esta combinación, ¿no?, de explicación, y abarca toda la serie de jerarquías celestes. Toda la serie. Y ahí volvemos, por eso está desde lo más alto del espíritu o del logos más alto que podamos nosotros topar, concebir o podernos poner en relación por un alto grado de evolución, pero abarca todo lo demás, todas las demás jerarquías, toda la serie, desde un arcángel, como se le llama a los más altos expresiones espirituales y más cercanas a lo divino, porque no debe decirse Dios, sino lo divino. En el nivel filosófico, es el Dios de todos los creyentes de todas las religiones. Pero la tratamos de recordar así, porque el teósofo tiene que despersonalizarlo, no solo descentrapomorfizarlo, que es donde lamentablemente lo han hundido más las religiones exotéricas con X. Pero tenemos que estar alerta, porque la tendencia a dejarlo en un nivel personal como manifestación de un ser es total, porque el todo es la seidad, el origen de todos los aspectos que se manifiestan como seres, desde el más alto, el purusa en el nivel más alto de manifestación, a las grandes jerarquías. Y entonces, toda la serie de jerarquías, desde la mayor a la más pequeña, por ejemplo, la fraternidad de nuestra tierra de adeptos es una de los niveles pequeños, de los niveles concebibles por una persona de cierta espiritualidad. Pues todos, desde un arcángel o Diani, recuerden que es Señor, no, es sabiduría, perdón. Un Diani es una expresión de sabiduría, pero bueno, me vino a la mente, perdonen, el significado de la frase completa, porque se le llaman Diani Chohans, es decir, señores de sabiduría, de mente iluminada, de inteligencia celestial, espiritual, divina.
hasta un ángel de las tinieblas o espíritu terrestre. Es decir, hasta alguna de las expresiones espirituales, o vamos a decir, o por lo menos invisibles, que tienen que ver con la parte oscura, es decir, con la formación de los materiales de la tierra, etcétera. Aquí no significa tinieblas en un sentido maligno, sino en un sentido de los ángeles constructores, los sefirot más en relación con la labor de la estructura de la sustancia más material, los que tienen que ver con los espíritus de la naturaleza, los que tienen que ver con los elementales, los que tienen que ver con todo lo material. Puede ser hasta, por ejemplo, quizás, se me ocurre, con la cristalización de minerales, porque todos están ayudando a la ley de evolución desde el punto de vista del logos. El inciso B nos dice, este es el que se relacionaba con los espíritus planetarios, los 7, que son los espíritus planetarios. Esta expresión muestra en lenguaje llano, sencillo, que el espíritu guardián de nuestro globo, que es el cuarto en la cadena, es decir, hay 7 globos, lo vimos arriba, y cada uno tiene un guardián, tiene un arcángel, tiene un la. Se dan cuenta que la palabra es genérica, se usa para muchos niveles. Y el de nuestro globo es el cuarto. Está subordinado al espíritu principal o Dios. Vuelve a poner ahí entre paréntesis, como le llamamos Dios, recuerden, y como está manifestado, sí, tiene un sentido de manifestación. Por tanto, es correcto que hasta le llamemos Dios, pero ojo, cuidado, no es la concepción antropomórfica. No tiene que ver con la figura de ningún Zeus o Júpiter, Tonante, cualquiera de estos degradados ya por la degradación y materialización de las religiones mal llamadas paganas. No eran paganas en el sentido despectivo en que se usó esa palabra por los judíos y la religión cristiana, sino en el sentido de que están manifestados y por tanto tienen un aspecto manifestado. Eso es una persona, porque lo que se manifiesta siempre es una máscara, siempre es una cosa limitada. Ellos son nada más que niveles extraordinarios de sabiduría y de ayuda al plan de evolución, pero no debemos de nunca darle ni una residencia en un monte o en una nube, en un lugar, ni aún en el planeta físico, aunque esa sea parte de su casa o de su carro, como los se mueven, se le da la simbología de un carro en movimiento, en órbita. Y entonces, ese la, era cualquiera de los 7, pero en este caso es nuestro globo, es el que ella está tratando de que nos demos cuenta. Nosotros también tenemos uno de esos 7 la, de los 7 básicos del sistema planetario. Y entonces está subordinado cada uno de estos la al espíritu principal o Dios de los 7 genios o espíritus planetarios. Es decir, que todo es un lazo, de otro nivel, de otro nivel. Los 7 superiores hacen a los 7 la crear al mundo, declara un comentario. ¿Por qué esto pasa igual que con la cábala? Porque aunque hay una unidad de vida, la expresión en 7 planos
en 7 globos, en cualquiera de los 7 niveles y expresiones. Está presidida por una conciencia y es un la. El nombre genérico de espíritu. Declara un comentario, lo cual significa que nuestra tierra fue creada. Fíjense cómo lo ponen bastardilla. No hay creación, de la nada, nada sale. Es emanada o formada. Sí, emana para adoptar una forma, pero no emana con la forma final. Y esto es otro, porque todo evoluciona y va de lo sutil a lo más denso. Y fue creada o formada por espíritus terrestres, es decir, por esos niveles de trabajo, de labor con lo más sustancial, mientras que los otros están en relación con la labor de las huestes de criaturas y de reinos, los 7. Esto nada más que tienen que ver con los espíritus terrestres, es decir, con uno de los 7 manifestaciones de estas la. Pues los regentes solo fueron los supervisores, es decir, los la que están al frente de cada uno de estos espíritus o genios planetarios, rigen como supervisores porque están en un nivel superior. Los la terrestres, los la de que forman o que ayudan a formar o que presiden la formación de esta tierra, para hablar con más propiedad, esos son espíritus terrestres. Y estos son, como si dijéramos, los niveles intermedios. Por arriba de ellos están el la planetario de todo nuestro sistema. Y así sucesivamente, hasta llegar a las galaxias, a todo. Los detalles de esto no creo que se puedan publicar, por lo menos por ahora. El inciso C, que era el que llegaba a explicar ese ojo único alrededor del cual giran los carros, es decir, los globos, y que el aliento de vida es lo que entonces da vida al primero. En este comienzo. Después ya los otros van a surgir, pero primero se le da al primer globo, al más sutil, al que va a estar a la vanguardia del resto de la manifestación, que es centenaria también siempre. Pero dio vida al primero. Este es el comienzo. Y el inciso C por eso nos explica. Su aliento dio vida a los 7, se refiere tanto al Sol, que da vida a los planetas, como al superior, entre comillas, el Sol espiritual, que da vida a todo el cosmos con K. Lo primero es el que da ese Sol vida a los planetas. Es el que tiene que ver con el prana, con toda una serie de cosas, más aquí, pegado a nosotros. Pero el espiritual le da vida a todo el cosmos, en niveles para nosotros incomprensibles en nuestro nivel actual de evolución. El resumen de las estancias, el resumen de las estancias que está al final del primer tomo de español, en el volumen primero, mostró que la génesis de los dioses y de los hombres tuvo origen en uno. Dioses y hombre, su nacimiento, génesis es nacer, tuvo su origen en uno y el mismo punto. El uno y el mismo punto, que es la unidad absoluta. La seidad. La causa sin causa. No un ser.
Por ello, nos recuerda a ella, porque eso está en Cosmogénesis y en el Proemio, eterna, inmutable y universal. Es eternamente inmutable. Ella misma nunca podrá transformarse externamente en algo. Es la unidad absoluta. Es inmutable. Es eterna. No dura un Manvantara u otro, no se desaparece. Eso es de los niveles de manifestación que vimos, ya están, dijéramos, al servicio de la ley de retribución y karma, que es la de acción, para poder cumplir lo que llamamos el plan de evolución logórico. Así que, en su aspecto manifestado, la hemos visto llegar a ser primero, cuando se dio en Cosmogénesis, en la esfera de la objetividad y de lo físico, sustancia primordial y fuerza. Aclara entre paréntesis ella, centrípeta y centrífuga, positiva y negativa, macho y hembra, etc. Es decir, en cuanto eso comienza, la primera polarización en que aparentemente se divide, no se divide, la unidad es estas fuerzas complementarias y manifestadas como opuestas. No son opuestas. Ni el espíritu se opone a la materia, ni la idea a su sustancia de manifestación, ni nada que parezca plural. Pero el Maya lo hace aparecer objetividad, en la esfera de la objetividad y de lo físico, como un par de opuestos. Sustancia primordial y fuerza, positiva y negativa, macho y hembra, activa, pasiva, etc. Todos los pares de opuestos que quieran ustedes van a tener cabida en este primer par de palabras, los tres ejemplos que pone aquí. Centrípeta, centrífuga, positiva, negativa, macho y hembra. Por eso le pone un etcétera. Todo lo demás doble. El segundo punto. En el mundo de la metafísica llega a ser, ¿no? Porque bueno, hay que volver a leer. Fíjense que tienen dos puntos, ¿no? Primero y segundo. En su aspecto primario manifestado, lo hemos visto, llega a ser primero esa doble expresión polar. Y segundo, en el mundo de la metafísica, el espíritu del universo, ideación cósmica, llamado por algunos el logos. Es decir, toma la vestidura de un ser. En la Grecia se le llamó logos. En la filosofía antiquísima de la India, ahora degenerada en religión, Brahma, que surge de para Brahma, Mula Prakriti. Es la inteligencia de todo un universo, de cualquier, vamos a decir, dimensiones, número de dimensiones e ideas que podamos tener sobre estas palabras, pero, es decir, significados, para nosotros son ideas, pero en el fondo nada más que es eso. Necesaria expresión que surge emanando de lo absoluto, de la absolutividad, de la seidad, el ser más sutil que podamos nosotros concebir.
Y a la vez no es concebible en muchos aspectos para nuestra mente actual, para nuestro estado de evolución actual, que le llamamos el logos. ¿Por qué se escogió esta palabra? Porque es el verbo. Y eso está en todas las filosofías y religiones de la humanidad. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es esa vibración que puede manifestar. Por eso es fuerza. La posición del espacio que se convierte en sustancia primordial. Pero es lo mismo. Ya en nuestro plano, ¿no? Es donde lo llamamos así y le damos estos nombres. Pero desde un inicio más allá de los 7 planos solar y más allá de los 7 planos cósmicos con K. Al principio de un gran Manvantara, para Brahman se manifiesta como Mula Prakriti. Claro, para que pueda empezar la manifestación, lo primero es que ese espacio aparezca como un vacío, como un caos, como lo vimos en Cosmogénesis. Y luego como el logo, ¿por qué? Porque te necesita ese lugar, ese espacio, esa base, donde entonces esa conciencia que va más allá del Brahma manifestado para Brahman, vamos a decir, su origen, y darse como Mula Prakriti. De ahí que en Cosmogénesis primero se usan las 2 palabras con un guioncito. Para Brahman Mula Prakriti. Porque están todavía en unidad. Y solamente Brahman Prakriti y Brahmaya, más diferenciado en ya niveles de Prakriti, que ya empieza a desdoblarse en lo que van a ser los 7 planos, o llegan a ser los 7 planos, pues es entonces que esa diferenciación sí la realiza el logo, porque el espacio sigue siendo ese Mula Prakriti, pasa a ser un Prakriti con 3 gunas, las 3 gunas hacen 7 combinaciones posibles, las únicas posibles de 3, el 7, es decir, una que predomina sobre las otras 2 en distintos niveles. Es decir, se hace un 1, 2, 3, después se hace un 3, 2, después 2 con 1, 3, 2, 3, 1 y 3 con 1, 2, 3 con 2, 1 en predominio relativo, por eso voy hablando en orden de predominio, y 1 en que los 3 están equilibrados. 3 por 2, 6, y el equilibrio de los 3 da el 7. Volviendo al segundo capítulo, si mal no recuerdo, de un estudio sobre la conciencia de Anidesa, el ser que con más claridad y más didácticamente, a principios todavía de la fundación de la Sociedad Teosófica, relativamente hablando, o por lo menos de la muerte de su fundador, nos regaló esa joya. Y ustedes se dan cuenta por qué todo lo uno puede expresarse, debe expresarse y se expresa como un 7, antes de las demás diferenciaciones subsiguientes. Este logos es equivalente a la mente inconsciente universal, etcétera, de los panteístas occidentales.
¿Por qué se le pone inconsciente si se dice que es inteligencia o mente del universo? Porque el panteísmo nos expresa bien claro que eso abarca el todo todavía. No ha llegado a una diferenciación posterior. Y por tanto, si es el todo o nada, pues no puede ser consciente de algo. Por eso es inconsciente. Pero en el nivel de la totalidad es conciencia absoluta. Porque no se ha producido todavía esa polarización en estos niveles subsiguientes a la primera polarización que hemos visto en el primer punto numerado del párrafo anterior. Constituye la base del aspecto sujeto del ser manifestado. Y es el origen de todas las manifestaciones de conciencia individual. Y ese es donde está el origen. Pero ahí está en el todo nada todavía. Mula prakriti, o la sustancia cósmica primordial, mula, es que no está diferenciada tampoco, es el fundamento del aspecto objeto de las cosas. Como para Brahma es el aspecto de esa mente inconsciente universal. Pero todo todavía en un nivel de unidad o panteístico. Es el fundamento del aspecto objeto de la cosa, la base de toda la evolución objetiva y cosmogénesis. Es decir, lo que da origen a todo el cosmos. Génesis es lo que da nacimiento. Génesis es nacer. La fuerza, pues, no surge de con la sustancia primordial de la latencia parabrahmánica, porque es imposible. Esa latencia está latente. Para que esté activa, tiene que llegar a este desdoblamiento. Bueno, no podemos seguir, este es un párrafo muy largo. Vamos a comenzarlo de nuevo en esta oración al principio de un gran Manvantara, porque no quiero dejar las ideas aquí. Esto es muy sutil y a la vez muy difícil y a la vez muy realizable para nuestros actuales estados. Así que el próximo domingo 5 de junio continuaríamos al principio. A ver la interior que es que siempre anoto y después, bueno, no, pero yo lo cojo por sí, bueno, que es 191. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, en cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto, mi niño. Espérate, que no te he podido. Disculpen. Ahora sí, creo. Sí, ya te puedes quitar. Ajá, adelante, mi. Dime. Así, hermano, aquí al final de esta eslogan, en la opción B dice, los 7 superiores hacen a los 7 la crear el mundo. Declara un comentario, lo cual significa que nuestra tierra fue creada o formada por espíritus terrestres, pues los regentes solo fueron supervisores. Mano, estos 7 superiores son los 7 espíritus del Sol o los 7 espíritus planetarios de Mercurio, Júpiter, etcétera. Mira, me parece que se refiere al espíritu planetario de nuestro sistema.
me parece, pero no creo que estén aislados de los otros. Recuérdate, la unidad nunca se divide. Esto es lo que para nosotros es muy difícil. Mientras no alcancemos un estado profundo de conciencia, de poder, vamos a decir, respondernos cabalmente. Lo principal es que al nivel inferior de nuestro sistema planetario, que nada más que abarca los 7 globos, es decir, el planeta Tierra físico y 7 globos no físicos, pues son los que están actuando en lo que ella está diciendo aquí directamente. Pero como todo está enmarcado en un sistema solar del que comprendemos mucho menos que de este sistema planetario del que comprendemos tan poco, pues no creo que sean ajenos. Pues de ahí que se le llame que hay 7 planetas físicos que son los 7 planetas sagrados, que no están dados todos y sobre todo que aunque nos los den como nombres o como planetas verdaderamente físicos, que podamos eliminar el velo del sol y el velo de la luna. Prácticamente, ¿para qué nos sirve eso? Estos son leyes que tenemos que ir comprendiendo de que se aplica a todo. Es decir, que no hay nada que esté ajeno al 7. Y lo que yo les decía, y les reiteraba, porque eso sí, creo que tú estabas con nosotros cuando estudiamos un estudio sobre la conciencia de Annie Besant. Toda unidad que se polariza primero y a través de la relación entre los dos polos establezca una tercera expresión, sus combinaciones todas dan básicamente el 7. Y eso está en la del sistema planetario, los 7 la de este mismo sistema planetario y por tanto todas las interrelaciones dentro del sistema planetario, que en un nivel para nosotros ahora todavía más profundo e incomprensible. Básicamente se repite en el sistema solar. Si después se repite en otro sistema, de eso no se sabe nada, porque los mismos adeptos lo único que dominan es nuestro sistema planetario cabal, total e irreversiblemente. Pero ellos todos ellos tienen que continuar la evolución. La evolución no tiene principio, tampoco tiene fin. Por eso es eterna. Aunque sus periodos de Manvantara y Pralaya sean alternos y uno y el otro duran lo mismo, etcétera, es decir, en la manifestación del maya, del tiempo y del espacio. Pero todo esto está y sigue, como dijéramos, engranando y recíprocamente teniendo otros niveles de importancia que en nuestro nivel actual, pues ni tenemos la capacidad para poderlo abarcar, ni creo que no sea útil el saber cómo, porque es algo que tiene que ver con niveles de expresión de la vida y de la forma, donde hay forma, o por lo menos de la expresión de la vida en distintos niveles de sustancia y materia de espacio, que no creo que no sea útil y por eso tampoco, esto no creo que tenga, pero bueno, sí debe de ser muy sagrado en algún otro nivel, así que, pero bueno, básicamente se está refiriendo en tu pregunta es al sistema planetario nuestro. ¿Algo más, Ernesto? Gracias, hermano. Okay. ¿Alguien más? Bueno, entonces esperemos que nos veamos en 1 hora, 20 minutos. En la oración de sanación. La oración de la OTS, es lo que no me sale ahora, de la OTS de México, que la hacemos entre 4 de la tarde de aquí, son 3 menos 20, y
las 4:30, que podamos ayudar un poco y servir un poco a todos los que están sufriendo enfermedad, tristeza. En cierto aspecto, muchas enfermedades ustedes saben que son más bien psicosomáticas, y por ello tenemos que, sobre todo, mandar muy buenos pensamientos hacia la parte psicológica y psíquica de la persona, porque si no, que es lo que les decía del hermano que yo hablé al inicio, este hermano para mí tiene más de los problemas internos y de falta de armonía de su vida, porque oígame, 2 veces y ha estado gravísimo. Está un poco mejor, pero... Y también la situación, claro, física de allá, que es muy perentoria, de imposibilidad de solucionar las dificultades de la vida material. Y eso es lo que indudablemente nos tiene más enviando pensamientos de optimismo, de resistencia para que puedan soportar tantas cosas, pobrecitos. Bien, entonces, hermano, vamos a ya parar la grabación.